entró un niño que estaba súper enfermo. 3 años y en shock séptico. Tenía gripe y otra infección viral compuesta, o quizás tosferina. La frecuencia cardíaca era cercana a 200, la frecuencia respiratoria era de una persona de 50 años, la presión arterial de una persona de 70 años. El niño estaba tan seco que apenas podíamos ponerle una vía intravenosa. Le echamos 1 tonelada de fluidos, lo iniciamos con vasopresores y lo transferimos al hospital infantil local. Le pregunté a la madre si estaba vacunado y ella dijo, no, las vacunas tienen efectos secundarios realmente malos. Te enfermarán. Le expliqué que no recibir las vacunas había puesto a su hijo 10 veces más enfermo de lo que hubiera estado por cualquier reacción leve a la vacuna. Ella me dijo que era un jodido imbécil y que obviamente no tenía idea de lo que estaba hablando y esa era la razón por la que su hijo estaba siendo transferido. También me dijo que recomendar vacunar a sus hijos era racista. Como estudiante de medicina, fui a ver a un niño pequeño, menor de 1 año, en la clínica ambulante. El niño tenía que recibir las vacunas, y hablé con los padres acerca de recibirlas ese día. Los padres dijeron que tenían dudas al respecto de las vacunas, así que hablamos sobre sus dudas. Hablamos sobre todas las cosas que habían leído en internet, y recorrimos cada punto uno por uno. Uno de los beneficios de ser el estudiante de medicina es que si hay algo que tienes, es tiempo para un paciente. Les expliqué cómo se fabrican las vacunas y cómo funcionan, y por qué debemos aplicárnoslas desde tan temprana edad. Estaban preocupados por los efectos de tantas vacunas a la vez y sobre si enfermarían al niño. Toda la discusión tomó probablemente media hora. Y luego decidieron seguir adelante con las vacunas. El resultado es lo que más asusta a la gente. ¿Y quién puede culparlos? Con toda la información falsa que hay en el mundo, es fácil ver cómo los padres llegan a ese punto. Pero también son humanos, y cuando te sientas y les hablas como las personas que son, inteligentes y capaces de entender tus puntos, responden de manera positiva. Es uno de los momentos en la escuela de medicina en los que reflexiono con frecuencia, especialmente cuando las cosas son difíciles y tengo ganas de ser impaciente con las personas. Cuando era estudiante de medicina, tenía un paciente de 5 años que parecía y actuaba como un niño de 2 años, incapacidad para crecer. Su madre era súper rara. Ella se afeitó los lados de la cabeza, pero mantuvo su cabello largo. Ella se negó a vacunarlo o incluso a alimentarlo con ciertos alimentos. Su hermana y su esposo estaban tratando de obtener la custodia del niño porque su madre era rara y no lo cuidaba adecuadamente, sospecho que era paranoica. Literalmente peleó con las enfermeras cuando quisieron darle una dieta hospitalaria adecuada. Ella quería inspeccionar la comida primero y asegurarse de que él comiera solo ciertas cosas. En pocas palabras, llamamos al condado y le quitaron al niño. Una vez, ingresamos una joven de 14 años con dolor abdominal. Ella pesaba 35 kilos, muy mal. Su madre se negó a dejarla comer nada más que un puñado de cosas, nada con mucha proteína. Literalmente tenía una carpeta llena de artículos sobre cuán horribles son las vacunas, todas las cosas malas que ponen en los alimentos en estos días, etc. Le había lavado el cerebro por completo a esta niña, por lo que la niña también lo creía. Los exámenes de laboratorio mostraron desnutrición, sus dientes eran horribles. Solo un triste caso más de los muchos que hay. Yo era estudiante de medicina cuando esto sucedió. El pediatra con el que trabajaba me dijo que una madre estaba a punto de llegar y quería que lo acompañara. Un niño de 4 años entró con una tos horrible y dificultad para respirar. Era casi seguro que tenía la tosferina. El niño tosía tanto que vomitó en la mesa de examen. Continuamos preguntando acerca de vacunar a su hijo y, por supuesto, ella respondió que no, a pesar de que su hijo estaba cerca de toser el pulmón junto a ella. El pediatra ya había visto suficiente y había tenido suficiente de ella sin vacunar a su hijo, entonces tuvieron la siguiente conversación. Doctor. Señora, tengo que preguntarle. ¿Confías en mí como el médico de tus hijos? Mamá. Por supuesto que sí. Doctor.
Bueno, hay dos problemas aquí que debemos abordar. O piensa que usted tiene más conocimientos que yo cuando se trata de medicina, y si ese es el caso, yo ya no debería ser el médico de su hijo. O no confías en mí como médico y en ese caso, no debería ser el médico de tus hijos. La mamá quedó con la mirada en blanco. Doctor, ¿podría reconsiderar darle una vacuna a su hijo? Mamá, no. El doctor solo pudo tratar los síntomas del niño, pero después de que todo se resolvió, la despidió a ella y a su hijo como pacientes y los remitió a otro pediatra. Ya estaba harto de su mierda. Lo respeté muchísimo después de que él hizo este movimiento. Cuando era estudiante de medicina, tenía una madre que quería hacer un programa de vacunación retrasada. Básicamente significa que recibes las mismas vacunas, pero lo haces sin sentido y tontamente durante un periodo de tiempo más largo. La madre había leído un libro promoviendo esta práctica, que desafortunadamente fue escrito por un estudiante de medicina que iba a mi mismo curso. Le dije a la madre, yo estudio con el estudiante de medicina que escribió ese libro, ¿sabes? Entonces deberías saber que obtengo calificaciones mucho mejores que él en cualquiera de las áreas que vemos juntos. Hice que una madre trajera a su hijo para verme como un paciente nuevo. Cuando vi que no estaba vacunado, le pregunté a mi enfermera por qué no y ella me dijo que la madre tenía una exención religiosa. Cuando entré en la habitación, le pregunté a la madre cuál era la exención religiosa y ella dijo, oh, bueno, cuando era un bebé tenía una erupción cutánea por la vacuna contra la hepatitis B. Le dije amablemente que no podía cuidar a su hijo porque no solo era un riesgo para mi personal, sino también para otros pacientes en mi oficina. Ella me criticó y dijo, ¿puede creer que todos los consultorios médicos a los que llamo se niegan a tratar a mi hijo porque no está vacunado? El único médico en el condado que lo ve no podrá hacerlo por casi 2 meses. La detuve amablemente y le dije, si fuera uno de los pocos que se negara a tratar a su hijo, comprendería su frustración. Pero, ¿no cree que hay un mensaje de que ni un solo médico en todo el condado, salvo un único médico que hizo algunas prácticas realmente cuestionables, tratará a su hijo? Que tal vez hay una razón válida detrás de esto. Sí, ella definitivamente no estaba feliz y se fue. Estudiante de medicina aquí. Me estaba cortando el pelo y estaba hablando con el barbero sobre cómo más personas deberían recibir la nueva vacuna contra la meningitis B, ya que conozco a una persona que contrajo la meningitis B y casi muere. La recepcionista habló sobre cómo las vacunas son peligrosas. Le expliqué los hechos reales detrás de las vacunas y dije que estoy estudiando medicina, que sé de lo que estoy hablando. Luego ella dijo que los profesores no sabían de lo que estaban hablando, que solo enseñaban lo que se les decían que enseñaran para que todos pudiéramos ser lavados del cerebro para apoyar a las grandes compañías farmacéuticas y que mi prueba fue fabricada por ellos. Esto es lo triste. Pasas años y años estudiando algo, aprendiendo los detalles intrincados, observando y haciendo experimentos, etc. Sin embargo, de alguna manera, en la mente de algunas personas, todo este proceso te hace menos conocedor que una persona al azar. Ellos no dejarían que alguien intentara reparar su pierna rota si fuera hecho por alguien que buscó una respuesta a eso en Google durante 2 horas. No entrarían en un avión si lo pilotara alguien que solo leyera blogs web y fuera un transeúnte aleatorio. No habitarían una casa si la única formación del arquitecto fuera un par de vídeos de YouTube. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué demonios consideran que los médicos no tienen conocimiento y son irrelevantes en términos de enfermedades y vacunas? En la escuela de medicina había un niño cuyos padres rechazaron las vacunas y, por lo tanto, se les dio el formulario de rechazo de la vacuna para firmar. Este formulario esencialmente decía que los padres entendieron que rechazar las vacunas estaba en contra del consejo médico, que su hijo podía enfermarse por todas esas enfermedades prevenibles y que no responsabilizarían al médico o al consultorio por cualquier complicación que el niño pudiera tener a causa de dichas enfermedades prevenibles. La madre casi se desmayó cuando leyó la parte sobre el hecho de que el médico no era responsable.
Los padres pensaron que estaríamos bien con ellos simplemente cambiando ese formulario solo para ellos, y querían que el médico fuera considerado responsable por su elección tonta. Por supuesto, esto no funcionó y se les pidió que firmaran el formulario o se les daría de baja de la práctica y tendrían que buscar otro consultorio. Se negaron a firmar y se les dijo que se fueran después de recibir una lista de otros pediatras en el área. Soy enfermera. Una vez tuve una discusión pública con un amigo de hace mucho tiempo. Argumentó que al no vacunar a sus hijos y arriesgarse a terribles efectos secundarios y posible autismo, no estaba poniendo en riesgo a nadie más, aunque reconoció el riesgo potencial para sus hijos. Después de intentar explicar el riesgo potencial a otros, creé una analogía que todavía uso hasta el día de hoy. Imagínese si mis hijos y sus hijos se suben al mismo auto. Sus dos hijos no se ponen los cinturones de seguridad. Por lo tanto, si hay un accidente, existe un mayor riesgo de que sus hijos mueran y también les hagan daño a los míos en el proceso. Esto pareció hacer clic con él y ya no comparte su propaganda antivacunas en las redes sociales. Tenía un niño con algún virus genérico de las vías respiratorias. Le pregunté a la mamá si estaba vacunado, como es rutina. Ella dijo que no. Cuando le pregunté por qué no, su respuesta fue: bueno, mi novio fue vacunado y todavía tiene meningitis, por lo que ni siquiera funcionan. Le dije que eso es lo mismo que decir que su amigo se lastimó por el cinturón de seguridad en un accidente automovilístico, por lo que no los usa cuando conduce. Trabajo en un consultorio. Una mujer llegó, quería que le dijera que estaba haciendo lo correcto al no vacunar a sus hijos porque otros médicos no estaban contentos con eso. Le dije que tendría que reunirse con 100 o más médicos para encontrar uno que estuviera de acuerdo con ella. Ella puso los ojos en blanco y dijo con condescendencia: supongo que todos ustedes son comprados por una gran farmacia. La llamé idiota y le dije que fuera otro médico la próxima vez. Tenía un paciente de 5 o 6 años que tenía una madre super hippie. Su única razón para no vacunar a su hijo era porque no quería. El niño tenía asma y constantemente presentaba exacerbaciones a pesar de prescribir medicamentos de control apropiados. La cantidad de exacerbaciones simplemente no tenía sentido. Un día, envié a mi estudiante a verlo mientras llamaba a la farmacia para ver si recibían sus medicamentos. La estudiante llamó diciendo: no pude obtener ninguna declaración de la mamá, literalmente se está quedando dormida mientras habla conmigo. Además, la farmacia dijo que los medicamentos no se habían recogido en las últimas 3 visitas. Eso fue suficiente para llamar a servicios sociales. La mamá estaba drogada y además tenían una calidad de vida deplorable. Lo último que supe fue que el niño fue trasladado a una tía la cual sí le dio sus vacunas.